Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el cual esté viendo esta grabación. Esta es la segunda parte de nuestra primera sesión de la asignatura de Filosofía y Epistemología de la Investigación en Psicología. El día de ayer estábamos trabajando, vimos los lineamientos, sin embargo, tuve problemas con el internet y ya no pudimos ver la segunda parte, que era la parte ya en sí de la materia. Entonces, el día de hoy vamos a solventar esa falta con esta sesión. Muy bien. Les voy a compartir Buenos días, buenos días. Bienvenidos a todos los que andan por aquí. Esperemos que alguien más llegue, si no, no se preocupen, somos suficientes para poder empezar. Entonces, les voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Me pueden indicar, por favor, si ya se está compartiendo pantalla? Sí, ya se ve, profe. Perfecto, muchísimas gracias, Norma. El día de ayer estuvimos viendo algunos elementos sobre la filosofía y cómo es que ésta se relaciona con la psicología. Para ello retomamos el incidente crítico en el cual ustedes como psicólogos sociales van a tener que apoyar a una comunidad para poder resolver sus problemas de intolerancia religiosa. Y lo que va a pedir la actividad o la asignatura es que lo hagan a través de la filosofía, de la ciencia o de la epistemología. Y una cosita que estábamos viendo es que para poder hacer esto tenemos que entender qué es filosofía, qué es epistemología y qué es ciencia, que es como nuestro punto esencial de la primera unidad porque se llama definiciones. Veíamos también que la filosofía como tal proviene del término griego philos, que es amor, y sofía, que es sabiduría. Por lo tanto, la filosofía se puede definir como un amor a la sabiduría. Es decir, es la búsqueda que tiene el ser humano o es la búsqueda que tienen las personas por el conocimiento. Es una búsqueda racional o una forma de explicar el mundo de forma racional. Antes de la filosofía existían otras formas de pensamiento que también buscaban dar una explicación del mundo. Me refiero a la explicación mitológica, la cual todavía sigue vigente, no es que haya desaparecido, pero ahora ya existen otro tipo de visiones. ¿Qué era la visión mitológica? Era la opción que decía que las cosas ocurrían o las cosas pasaban porque alguna deidad o algún dios así lo pedía. ¿Por qué llovía? Porque Tlaloc lo quiso. ¿Por qué se caía el trueno? Porque Thor lo quiso. Entonces, era una explicación mágico-religiosa lo que le daba el sentido al mundo. Dentro de psicología y dentro de medicina, esto también se presentaba. Les comentaba, por ejemplo, que se consideraba que muchas enfermedades psicológicas en realidad eran castigos divinos. Entonces, cuando tú tenías, por ejemplo, esquizofrenia o tenías tétanos, decían que estabas poseído por algún demonio y se trataba de curar a través de rezos, a través de oraciones. En la actualidad ya no pasa así y eso es gracias, bueno, no pasa así en muchas partes del mundo y eso es gracias a que pasamos del mundo mitológico al mundo filosófico y posteriormente desarrollamos la ciencia. Bueno, también la filosofía es una cualidad natural de todo ser humano. Vamos, no es que la filosofía solamente la desarrollen 5 o 6 personas en el mundo. No, para nada. Desde el niño pequeño, desde un niño de 3 años que pregunta constantemente por qué, hasta ustedes, cuando en algún momento, no sé, cuando se les llega a morir una mascota, cuando llegan a tener un problema, cuando se llegan a enamorar y se preguntan qué es el amor, qué es la muerte, qué es la felicidad, qué es el tiempo, ya están filosofando. Entonces, la filosofía es un acto humano, un acto que todos poseemos y que todos podemos desarrollar. Esto directamente lo va a decir este Aristóteles en su libro La Metafísica. Si gustan, se los puedo compartir o está en internet, es muy fácil de encontrar. Entonces, la filosofía, ya en síntesis, es una búsqueda racional del origen de las cosas, es decir, por qué morimos y tratar de rastrear cuál es la causa de la muerte. Por qué existe el universo y tratar de rastrearlo. Y también esta actividad filosófica se ha desarrollado en todo el mundo. Nosotros nos vamos a concentrar en la época griega, bueno, en la línea occidental, desde los griegos hasta la actualidad, pero en sí se ha desarrollado en todo el mundo. Los filósofos nahuas, se llaman tlamatimines, también desarrollaron filosofía. Los filósofos hindúes, los brahmanes, también tenían filosofía. Los filósofos orientales como Confucio, Lao Tse, Chuang Tzu también desarrollaron filosofía. Entonces es una cualidad natural del ser humano.
y en todo el mundo se ha desarrollado. Pero nosotros nos vamos a concentrar en la parte de Occidente. Bueno, esto ya lo habíamos visto el día de ayer. También para poderlo revisar, trabajamos lo que se denominan las ramas de la filosofía. Y les comentaba con la historia del astronauta que hay tres grandes ramas de la filosofía. Hay más, ¿no? Pero hay tres principales ramas de la filosofía que hay que tomar en cuenta, que es la ontología o el estudio del ser. Esta rama de la filosofía, lo que se pregunta o lo que se cuestiona es ¿qué es el universo o por qué el universo es así? ¿Fue creado? ¿No fue creado? ¿Es eterno? ¿Es temporal? ¿Un dios lo realizó? ¿Fue realizado de la nada? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Es racional? ¿Es irracional? Es como el gran parámetro. Las religiones, por ejemplo, llegan a contestar esta pregunta, pero cuando ustedes se preguntan por qué es que existe el mundo, pero en vez de que no exista nada, ya están hablando de ontología. La segunda rama es la epistemología, que es como nuestra rama principal en la cual nos vamos a estar desempeñando. Es la teoría del conocimiento. Episteme es conocimiento, logos es estudio tratado. Entonces, la epistemología es el estudio del conocimiento. Es saber por qué conocemos, cómo conocemos y cómo determinar que un conocimiento es correcto o un conocimiento es incorrecto. Esto es súper importante para ustedes como psicólogos porque de esto depende saber si la psicología es una ciencia, es un arte, es una pseudociencia, es un pensamiento mitológico y tenemos que saberlo a través de la epistemología. Va a haber parámetros para determinar si algo es ciencia, si algo no lo es, que vamos a ver un poquito más adelante, pero la epistemología en sentido general se encarga de el estudio del conocimiento, es decir, de analizar o abordar cómo es que conocemos las cosas. Y por último, en este pequeño cuadrito tenemos la ética. La ética es el estudio de la moral. La moral son las costumbres y tradiciones de un pueblo. Por ejemplo, en México, por ejemplo, eruptar cuando estás comiendo es algo de mala educación. Se ve mal, es algo reprendible. Mientras que en Japón es algo muy aceptado. Es como una forma de decir me gustó la comida. Aquí lo que tenemos es que en México y en Japón hay tradiciones y hay costumbres diferentes. Eso es moral. La moral son costumbres y tradiciones de todos los pueblos. Ya la ética como tal, es una búsqueda de reglas universales que apliquen para todos. Experimentar con animales es éticamente válido y es una pregunta de la bioética. Experimentar con niños pequeños para descubrir la estructura psicológica, ya estamos hablando de un problema ético, es decir, si es válido o si no es válido. Y eso va a tratar la ética. En nuestro curso no vamos a ver tanta ética y no vamos a ver tanta ontología. Nos vamos a concentrar en la epistemología. Sí los vamos a trabajar poquito, pero nos vamos a concentrar en la epistemología. Ya en otras asignaturas que ustedes van a llevar en el instituto, van a estar tocando los temas, si no con todo gusto, me indican y lo podemos trabajar en otro espacio. Bueno, hasta aquí creo que nos habíamos quedado. Entonces, antes de empezar a avanzar ya con algunos cuestionamientos de la epistemología, dudas, preguntas hasta aquí, ustedes díganme. No, profesor. Ok. Miren, ahora viene una parte que es un poquito complicada dentro de la propia asignatura. Es como algo que se complica un poquito. Entonces, déjenme dejar de compartir tantito para poderles abrir el cuadrito, ¿no? Porque a mí también me pasó, o sea, yo cuando entré al instituto, cuando vi el material, yo no conocía el material antes de entrar al instituto. Entonces, cuando entré al instituto y vi el material, hay un cuadro, ¿no? Hay un cuadro que asusta un poquito y dices, híjole, eso como que está muy complejo, ¿de qué está hablando? Bueno, vamos a abordar ese cuadro, lo vamos a ir desmenuzando para que nos sea un poquito más digerible. En realidad no es tan complicado el cuadro ya cuando lo vas entendiendo. Nada más quiero que vean el cuadrito para que vean a qué me estoy refiriendo. Miren, aquí estoy en la plataforma, aquí estoy en filosofía y epistemología de la investigación en psicología. Unidad uno y nos venimos a el material de la unidad uno que está aquí.
Y si no me equivoco, está en la página 7. Entonces vámonos a la página 5, que es la que tengo más cercana. Ah, no, perdón, está entonces en la página 5. Este cuadrito asusta un poquito, ¿no? Porque vienen como muchas preguntas y muchos temas. Aquí no se preocupen, miren, ¿qué es lo que hizo el instituto para que me vayan siguiendo? Trató de hacer como un esquema en el cual ustedes pudieran ver algunos temas o algunas cuestiones que se trabajan en la búsqueda del conocimiento. ¿Qué rama de la filosofía, de las tres que vimos, ética, ontología o epistemología, son las que trabajan el conocimiento? ¿Cuál de las tres era? ¿Se acuerdan? Ya sea que lo escriban o me lo digan. ¿Cuál es? ¿Ética, metafísica u ontología? ¿Cuál trabaja el conocimiento? Perfecto. ¿Es epistemología, profesor? Muy bien contestado. También Nayeli. Muchas gracias a las dos, Margarita y Nayeli. Es epistemología. Entonces, literalmente, lo que va a hacer este cuadrito es explicar algunos problemas de la epistemología. No quiere decir que estos sean los únicos problemas de la epistemología. Sin embargo, es como una iniciación a los problemas. Miren, aquí los tenemos en un cuadrito. En la presentación lo decidí desglosar para que lo pudieran ver un poquito más sencillo. Entonces, miren, tenemos, por ejemplo, dentro de la epistemología vamos a tener preguntas sobre la posibilidad de la realidad. Es decir, por la palabra realidad, hola, hola, bienvenidos a los que acaban de llegar. Por la palabra realidad, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando ustedes ven un objeto, cuando ustedes ven algo, ¿cómo saber si es real o si no es real? Sé que ustedes en un primer momento pueden decir, obviamente es real, todo lo que veo es real, pero ¿en qué sentido es real? ¿Es real porque lo puedo ver? ¿Es real porque el objeto existe como tal? ¿O es real en qué sentido? Por ejemplo, en psicología, y ustedes lo van a ir viendo, está el problema de la mente. Lo vamos a trabajar en esta asignatura. ¿La mente es real o no es real? Por ejemplo, los psicoanalistas, la teoría psicodinámica de Sigmund Freud, diría que la mente es real y que de hecho está constituida por tres elementos, que es el ello, el yo y el superyo. Esto es en la primera y en la segunda tópica. Pero hay otros pensadores u otros filósofos, perdón, otros psicólogos, que consideran que la mente no es real. Por ejemplo, este Skinner o es la corriente, o este Pavlov consideran que no, que la mente no es real, que la mente es una construcción de conductas, es un metafenómeno. Entonces, una pregunta de la epistemología es, ¿qué es la realidad? ¿Y cómo podemos conocer la realidad? Hay muchos autores, los vamos a estar trabajando aquí, pero por ejemplo, hay un autor que se llama Descartes, aunque también hay un autor oriental que se llama Chuang Tzu, los dos tienen la misma pregunta, y es esta. ¿Cómo saben ustedes que en este momento no están dormidos? Es decir, como yo les había comentado el día de ayer que hoy íbamos a retomar la clase, ¿cómo saben que en realidad no están soñando, que están tomando la clase? Me pueden decir, porque me desperté, tomé agua y estoy aquí en la computadora. Pero cuando ustedes están dormidos, no es que se den cuenta que están dormidos, hacen cosas que parecen lógicas. Entonces, el problema es cómo distinguir un sueño de la realidad. Hay formas, y lo vamos a ver con Descartes, pero esta sería una pregunta. Entonces, dentro de los cuestionamientos de la epistemología, uno muy importante es qué es la realidad. Dependiendo de cómo contestemos a la pregunta qué es la realidad, va a ser el tipo de conocimiento que vamos a ir desarrollando. Pero hay más preguntas. Por ejemplo, también tenemos la pregunta, todo esto sacado del cuadrito, pero ya desglosado. El origen del conocimiento, es decir, cómo obtenemos el conocimiento o cómo sabemos que tenemos un conocimiento. Cuando ustedes estudiaron la preparatoria, estudiaron la primaria, tuvieron ciertas partes de conocimientos o ciertas categorías de conocimiento. La epistemología, al analizar el propio conocimiento, lo que se pregunta es, ¿cuál es el origen de este conocimiento? Algunas preguntas relacionadas pueden ser, por ejemplo, ¿de dónde surge nuestro conocimiento? Es decir,
Cuando ustedes conocen, ¿lo hacen a través de los sentidos o lo hacen a través de la razón? ¿Qué es más importante para conocer? ¿El análisis lógico que ustedes llevan a cabo en su mente o el toque directo con la experiencia? Y se va complicando, lo vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura, no se preocupen. Pero, por ejemplo, si decimos que el conocimiento lo obtenemos a través de la experiencia, hay muchas ocasiones en que la experiencia nos puede engañar. Este es un experimento, no lo hagan si no quieren que les dé artritis. Si no les importa la artritis, lo pueden hacer. Agarran un bote con agua caliente, no muy caliente, y un bote con agua fría, muy fría. Metan una mano en cada bote. Después metan las manos, sáquenlas de ahí y métanlas en agua tibia las dos. La que estaba en el agua caliente va a sentir el agua tibia fría y la que estaba en el agua fría va a sentir el agua tibia caliente. Aquí la pregunta es, si nos guiamos a través de de la pura experiencia, podemos terminar engañados. También un espejismo, una alucinación nos puede engañar. Entonces, la experiencia no es tan falible. Digo, no es tan certera muchas veces. Pero también si nos guiamos por la pura razón, ¿cómo sabemos que nuestros razonamientos no terminan en puro análisis sin sentido? O sea, un debraye mental que ya no tiene relación con la naturaleza. Aquí de lo que se trata es de saber cuál es el origen del conocimiento. Otro ejemplo, en la Edad Media se consideraba que el conocimiento provenía de Dios. Actualmente también muchas personas lo creen y es totalmente independiente de psicología, ¿no? Pero si creemos que el conocimiento proviene de Dios, entonces se puede revelar a través de visiones, a través de experiencias místicas y tenemos otro tipo de conocimiento. Entonces, dentro de psicología, aquí la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuál es la fuente del conocimiento dentro de psicología? ¿En qué me voy a apoyar? ¿En la experiencia, en la lógica, en mis ideas, en la fe? Es una pregunta bastante interesante. También, aquí está, ¿no? Conocemos por medio de los sentidos o la razón. ¿Existe la realidad? Es decir, ¿esto que estamos viviendo en realidad existe o solamente es una representación mental mía? Hay experimentos muy interesantes con esto que vamos a ir desarrollando a lo largo de la asignatura. También, ¿existe más de una realidad? Es decir, hay personas, por ejemplo, que tienen daltonismo. Cuando tenemos a personas que tienen daltonismo, ven ciertos colores como otros. La pregunta es esta: ¿cuál es la forma correcta de ver el mundo? ¿Como lo ve un daltónico o como lo veo yo? O por ejemplo, los perros ven en blanco y negro, según. ¿El mundo cómo es? ¿Es en blanco y negro o es a color? Si decimos que es a color porque el perro tiene menos colores, hay animalitos como la mantis marina que tienen alrededor. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Hay animalitos, por ejemplo, como la mantis marina que tienen más conos oculares y ven muchísimos más colores. Entonces la pregunta es, ¿qué es la realidad? ¿Es una realidad de cada quien? ¿Es una realidad individual? ¿Cómo lo podemos manejar? Esta es otra pregunta dentro de la epistemología. Hay más, ¿no? Este es como un buffet para que me vayan entendiendo de las respuestas, de los cuestionamientos que hay. Otra pregunta bastante frecuente dentro de epistemología es la clasificación del conocimiento. Aquí les pongo, la primera se llama El zoológico del emperador. Ese es un cuento de Borges. Aquí les pregunto nada más rápido, si pueden decir sí, no, o me pueden apuntar en el chat. ¿Han leído a Borges? ¿Les suena a Borges? ¿Les suena o no? Y ya tenemos unas respuestas. Vamos a ver. Aquí Gladys nos dice que sí, Nayeli nos dice que no. No hay problema. Borges no es psicólogo, ¿va? Borges es un literato, pero muchas veces escribe cosas bastante interesantes. Si algún día tienen tiempo, pueden buscar textos de Borges que les pueden ser de utilidad. Aquí en el zoológico del emperador, lo que dice Borges es que imaginemos un zoológico en el cual el emperador tiene a sus animales y los clasifica de una forma bien curiosa. Por ejemplo, los llama animales que de lejos parecen una mosca. O dice animales que mueven el jarrón, animales que tienen alas, animales domésticos. O sea, una clasificación toda extraña, ¿no? Con lo que está refiriéndose Borges es que en realidad las clasificaciones son contextuales, es decir, dependen de la sociedad que las va creando. Para nosotros nos puede parecer raro una clasificación que maneje a los animales como los que de lejos parecen mosca,
o los que tienen alas en vez de por taxonomía, por otras características que nosotros tenemos. Pero lo que nos dice este Borges es que las clasificaciones son arbitrarias. Se los menciono porque la clasificación del conocimiento a lo largo de la historia ha tenido diferentes formas de llevarse a cabo. Por ejemplo, Aristóteles señalaba que las categorías, es una forma en la cual él lo marca, son lo que señala el conocimiento. Y aquí podemos tener substancia, cualidad, tiempo, relación, y es una forma en la cual él dice que se establece el conocimiento y cómo se lleva a cabo. Pero no es la única taxonomía. Immanuel Kant, también lo vamos a ver en la asignatura, vamos a ver a los dos. Señala que las categorías son otras, son necesidad, cualidad, y también explica cómo funciona el conocimiento desde estas categorías. En otras comunidades, por ejemplo, los hindúes señalan los doshas, que son como las tres categorías del ser humano, que puede ser kappa, pita o... Ay, se me fue la otra, ahorita se las digo. Pero son como categorías del ser humano. O la teoría de los humores, que fue en la Edad Media, en el cual teníamos el humor sanguíneo, el humor flemático, el humor de la bilis amarilla y el humor, perdón, bilis amarilla, bilis negra, sangre y flema. Teníamos los cuatro humores y cómo se iban relacionando. Aquí lo que vamos a analizar en epistemología es qué es lo que le da validez a esas clasificaciones. ¿Por qué seguimos ciertas clasificaciones y ciertas clasificaciones no? Y aquí les pongo ya ejemplos más relacionados con su carrera. ¿Les suena de casualidad qué es el DSM-5? ¿Qué es? ¿Les suena? ¿No lo han trabajado? Bienvenidos, bienvenidos. El No, DS, profesor. no se preocupen, miren, el DSM-5 y el CIE-10 los van a trabajar de aquí hasta que termine su existencia, porque son partes bien esenciales de psicología. El DSM-5 es el manual de enfermedades psicológicas dado por la APA, en la cual vienen descritas todas las enfermedades que actualmente son consideradas como enfermedades o padecimientos psicológicos. La esquizofrenia, la enuresis, la hipócrisis, la, la ansiedad, el estrés, todas las enfermedades que ustedes van a manejar ya están clasificadas en este manualito. Es el DSM-5. De hecho, cuando ustedes vayan a diagnosticar a un paciente, van a recurrir al DSM-5, van a ver los síntomas, los signos y la eventualidad del evento y lo van a poder señalar. O el CIE-10, que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud sobre las causas de mortandad. Aquí ya no solamente es psicología, sino que también es muerte por infarto, muerte por quemadura. Inclusive hay una enfermedad en el DSM-5 que es ausencia de café. Aquí lo interesante es cómo llegamos a clasificar ciertos eventos como una enfermedad y otros no. Eso es parte de la epistemología. ¿Por qué clasificamos ciertas cosas como negativas o nocivas y otras no? El 5 y el 10 de estos manualitos se refiere a la edición. Es decir, que hemos tenido 5 DSMs y 10 CIEs. Y las clasificaciones cambian con el tiempo. Por ejemplo, en el primer DSM y en el DSM-2, la homosexualidad era considerada una enfermedad. Y obviamente, si es considerada una enfermedad, entonces se le da un trato especial a la persona homosexual, se le da tratamiento de conversión, se le dan ciertas cosas que actualmente son totalmente inhumanas, son totalmente inválidas, pero la clasificación de ese entonces lo permitía. En psicología ustedes lo van a aplicar. En filosofía nos vamos a cuestionar por qué la clasificación aplicada es válida, qué es lo que le está dando fundamento. Y eso lo vamos a hacer a través de varios autores. Bueno, denme un segundito. Miren, son las... Ah, todavía tenemos tiempo. Continúo. Otro elemento importante dentro de la epistemología se trata sobre la verdad del conocimiento. Es decir, ¿cómo puedo saber o cómo puedo identificar cuando un conocimiento es verdadero o es falso? Ustedes como psicólogos, ¿cómo podrían determinar cuando un paciente les está diciendo la verdad y cuando les está mintiendo? Cuando se entra dentro de un cuadro bipolar 2 y cuando no lo es, cuando está fingiendo. Cuando hablamos de un caso de pica, que es cuando la gente consume cosas no alimenticias,
y cuando no estamos hablando de pica. Es como una forma de poder establecer la verdad y mentira del conocimiento. La ciencia, por ejemplo, se va a apoyar mucho de la epistemología para poder determinar qué es verdadero y qué es mentira. También qué parámetros tenemos para ya decir que algo es científicamente válido. Esto es súper importante para ustedes como psicólogos. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer si la psicología es una ciencia o no lo es. Por ejemplo, hay personas que dicen que las constelaciones de familiares, el I Ching, la adivinación es ciencia, pero ¿es lo mismo que la psicología? No creo. Entonces, hay parámetros para poder diferenciar entre qué es una ciencia, qué es una pseudociencia y cómo poderlo llevar a cabo. Porque aquí lo que nos interesa es cómo llegar a conocimientos verdaderos. Es decir, ustedes como psicólogos quieren tener herramientas para poder diagnosticar y poder tratar a pacientes, pero para ello tenemos que tener una metodología que me permita llegar a ello. También esto es parte de la epistemología. Otra pregunta es, ¿la verdad es subjetiva o es intersubjetiva? Cuando yo diagnostico a un paciente, digamos, cuando yo digo que tiene rumiación, bienvenidos, bienvenidos. Cuando yo digo que un paciente tiene rumiación, que es el acto de comer, regurgitar, volverlo a masticar y volvérselo a tragar, y así, como una vaquita. Cuando digo que un paciente tiene rumiación, aquí tengo un mensajito, vamos a ver. Hola, hola, bienvenida. Cuando yo digo que un paciente tiene rumiación, me refiero a que es un acto objetivo del mundo, o sea, es algo que todo el mundo puede verificar, o la rumiación es una percepción subjetiva de una comunidad, o una interpretación intersubjetiva. Voy a poner por aquí, si me pueden apoyar con sus micrófonos, se los voy a agradecer mucho. A ver, ¿listo? Entonces, si el saber objetivo, subjetivo o intersubjetivo es como una búsqueda dentro de la epistemología. También tenemos si todo conocimiento es científicamente válido o hay otro tipo de conocimiento que no sea científico, que sea válido. Esta pregunta se las planteo porque, por ejemplo, la física, la química, la matemática, el derecho son ciencias, pero no es lo mismo hablar de física que hablar de derecho. Entonces, ¿cuál de los dos es ciencia? ¿O los dos son ciencia? ¿Cuáles serían los parámetros para determinar que la psicología es una ciencia? Pero también hay otras formas de conocimiento que no son científicos. Por ejemplo, cuando ustedes ven una pintura o cuando ustedes escuchan una ópera o vean una obra de teatro, una película, están adquiriendo conocimientos, pero ya no es conocimiento científico, es conocimiento estético. Entonces, no todo conocimiento científico, hay conocimiento estético, hay conocimiento moral, hay conocimiento a través de la práctica, pero nosotros nos vamos a concentrar en esta asignatura en el conocimiento científico, nada más es como para que vean que aparte de la epistemología, digo, aparte de la ciencia, hay otras formas de conocer. Pero bueno, este cuadrito, este cuadrito que teníamos acá en la plataforma, es lo único que está haciendo, ¿ok? Es como una invitación a las preguntas. No es que sean las únicas preguntas y que se las tengan que aprender, simplemente es como un señalamiento de distintos tipos de preguntas que se pueden dar en epistemología. De hecho, yo les pido que no se lo aprendan, o sea, nada más es como para que ustedes vean las diferentes rutas de conocimientos, de preguntas que pueda haber. Puede haber más, puede haber muchísimas más, pero este es como un ejemplo de las que podrían existir. Ahora, ante estas preguntas, ya en la parte inferior, ante estas preguntas hay diferentes respuestas que se pueden dar. Por ejemplo, ante la posibilidad del conocimiento, ante saber si podemos conocer las cosas o no, hay bastantes doctrinas. Tenemos el dogmatismo, el escepticismo, el relativismo, el subjetivismo, el pragmatismo, el criticismo. Y para cada una pregunta nos va dando como diferentes escuelas que lo van a trabajar. Yo les pido en este aspecto que lean el cuadrito, que vean las características, pero no se frustren, ¿ok? No digan, es mucha información, nunca lo voy a aprender, porque es la introducción, nada más es como si vieran el menú para que vean qué es lo que van a comer. De hecho, el foro de investigación el foro de reflexión de esta unidad no les va a pedir que desglosen todo esto, entonces nada más véanlo, revísenlo y a lo largo de la asignatura lo vamos a tratar con detenimiento. Se los comento porque viéndolo así impacta, ¿no? Porque dices, híjole, son muchos términos, muchos conceptos, no se preocupen. Nada más denle una leidita y les prometo que cada uno de estos los vamos a ir trabajando en las próximas semanas. Entonces, nada más es como una pequeña invitación a los diferentes temas que vamos a tener. Por ejemplo,
Los tipos de conocimiento. El conocimiento racional es por medio de la razón, es por medio de la intuición, o sea, se da por medio de algo no racional, sino a través de la pura sensibilidad humana, o es mixto. Entonces hay diferentes tipos de conocimientos, no se frustren por ello, nada más ténganlo en cuenta y vamos a avanzar. Ahora, antes de llegar con qué es la ciencia, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Me detengo tantito. Ok, entonces voy a continuar. Ya saben, si tienen una pregunta en cualquier momento, me indican. Nada más que faltan ya muy poquitos minutos para que se acabe el tiempo de la sesión. Entonces nada más les pido, salimos, volvemos a entrar y continuamos sin ningún problema. Ok, entonces cierro aquí, ya casi acabamos. Entonces regresamos, ¿va? Mismo enlace, mismo todo. Nos vemos en unos segunditos. Bye bye.